¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Artículos y Publicaciones. Miren, casi siempre nos cuentan que la Armada de Chile nació, digamos, bajo el amparo de la Royal Navy británica. Pero, ¿y si esa bonita historia de amistad en realidad es más un mito que otra cosa? Hoy vamos a sumergirnos en la investigación del historiador David A. Hardy para descubrir la verdadera y bastante más conflictiva relación naval que hubo entre Chile y el Reino Unido en esos años tan decisivos. Ok, entremos en materia. Por un lado tenemos el mito, una amistad que nace de inmediato, con el Reino Unido casi como padrino de la Armada de Chile. Pero la realidad fue muchísimo más compleja. Lo que los archivos nos muestran no es para nada una alianza, es más bien como una tensa partida de ajedrez en alta mar. Una lucha por poder, por intereses comerciales y sobre todo por hacerse respetar. Y esa es la historia que vamos a desmenuzar hoy. Para entender bien esta dinámica tan complicada, vamos a seguir un camino muy claro. Primero vamos a desmontar ese mito de la amistad. Después nos meteremos con la famosa y ambigua neutralidad británica. De ahí pasaremos a los choques directos que hubo en el Pacífico, veremos cómo todo esto escaló hasta llegar a Londres, entenderemos por qué bajó la tensión y al final, qué legado nos dejó todo este conflicto. A ver, empecemos por la versión oficial, la que casi siempre se cuenta. La historia tradicional nos pinta esta relación como el inicio de una gran amistad y cooperación. Y claro, tener a un héroe naval británico como Lord Cochrane al mando de la flota chilena, pues, parecía la prueba perfecta de que todo era colaboración y buenas intenciones, ¿no? Pero es justo aquí donde la investigación de David A. Hardy le da un giro a todo. Porque cuando uno se pone a revisar la correspondencia oficial, las cartas entre los comandantes y los diplomáticos, bueno, la historia que cuentan es muy, pero muy distinta. En lugar de cooperación, lo que sale a la luz es una fricción constante, un choque de intereses del que casi nunca se habla. Entonces, ¿cuál era la verdadera jugada de los británicos? A ver, oficialmente su política era de neutralidad, pero en la práctica, digamos que esa neutralidad era bastante flexible. Era un juego de equilibrio súper delicado. Por un lado, no querían pelearse con España en Europa, pero por el otro, querían, y con muchas ganas, meterse de lleno a comerciar en los nuevos mercados de América. Y a esto es a lo que el autor llama neutralidad ambigua. Pónganse en situación. El gobierno en Londres dice, nosotros no nos metemos, pero a la vez sus barcos de guerra en el Pacífico están protegiendo con todo a sus comerciantes, desafiando los bloqueos chilenos, metiéndose en disputas, actuando como si la soberanía de la nueva República de Chile fuera algo opcional. Y miren, esta orden del Comodoro Bowles es reveladora. No es un simple capricho personal. En el lenguaje naval de esa época, no saludar a un almirante era una declaración política súper fuerte. Significaba que no reconocían ni su bandera, ni mucho menos al país que representaba. Era básicamente una forma de decir, para nosotros, Chile como nación soberana no existe. Y claro, toda esta tensión en el papel, en las órdenes, no se iba a quedar ahí. Esto pasó de la teoría a la práctica muy rápido, convirtiéndose en incidentes bien reales y bastante peligrosos en el Pacífico, donde los barcos de la Royal Navy y de la joven Armada de Chile se vieron las caras. Aquí podemos ver cómo la cosa fue subiendo de tono. Todo empieza en el 19, en el Callao, con un capitán británico amenazando con abrir fuego para que no revisaran sus barcos. Algo a lo que Chile, como país en guerra, tenía todo el derecho. Luego, la tensión se va a Valparaíso con el capitán Cyril, que directamente desafía un bloqueo chileno. La cosa se puso tan fea que en mayo del 20 casi se van a los cañonazos. Y el punto culminante llega en noviembre, cuando después de que Cochrane captura la fragata Esmeralda en una movida increíble, Cyril usa su barco, supuestamente neutral, para sacar las fortunas de los españoles de ahí. Y esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando el comandante de la mayor potencia naval del mundo choca de frente con el almirante de una nación que apenas está naciendo y que lucha por su soberanía? Piénsenlo. Por un lado, un capitán acostumbrado a que se haga lo que él dice. Y por el otro, un almirante que no va a dejar que nadie ningunee la soberanía por la que está luchando. El choque era inevitable. Y las cartas que se mandaron, no tienen desperdicio. Fíjense en el tono del capitán Cyril. Acusa a Cochrane de no tener procedimientos amistosos. Pero, ¿amistosos para quién? Claramente para los intereses comerciales británicos, que según Cochrane estaban ayudando al enemigo español. Cyril no lo ve como un igual, lo ve como un obstáculo para sus negocios. Y aquí viene la respuesta de Cochrane, que es simplemente genial. Le da la vuelta al argumento.
Oiga, el problema no es que yo le falte el respeto a su bandera. El problema es que ustedes la están usando para esconder propiedades del enemigo. ¡Boom! Cochrane no solo se defiende, sino que acusa a los británicos de ensuciar su propia bandera. Está defendiendo un principio básico, el derecho de una nación en guerra a inspeccionar barcos para evitar el contrabando. Lógicamente, estos roces al otro lado del mundo no iban a pasar desapercibidos para siempre. Las noticias de lo que hacía el capitán Cyril llegaron hasta Londres, y lo que había empezado como una pelea entre dos marinos se convirtió en una crisis diplomática en toda regla. El camino que siguió esto fue muy claro. Primero, tuvimos las acciones de Cyril en el mar. Después, la respuesta diplomática de Chile no se hizo esperar. Antonio José de Irizarry presentó una queja formal en Londres. Y tercero, y aquí viene lo interesante, el gobierno británico le dio la razón a Chile. Sí, sancionaron a su propio capitán. Y este es el núcleo del argumento de Irizarry. Es una pieza de diplomacia increíble. En pocas palabras, lo que le dijo al gobierno británico fue: miren, si ustedes de verdad son neutrales, nos tienen que tratar igual que a los españoles. No pueden pedirnos que respetemos sus barcos mientras sus oficiales ignoran nuestra autoridad. Eso no es neutralidad, eso es ayudar al enemigo. Estaba exigiendo respeto, de igual a igual. Y la respuesta de Londres fue contundente. Dijeron que la conducta de Cyril fue intempestiva e imprudente y ordenaron que su barco se fuera de la zona. Paremos un segundo a pensar en esto. Una nación nueva, que ni siquiera estaba reconocida oficialmente, le plantó cara a la superpotencia naval del momento en un tema de soberanía. Y ganó. Oigan, y si este tipo de análisis, de ir más allá de la historia que siempre nos cuentan, les parece interesante, este es un muy buen momento para que se suscriban aquí al canal, artículos y publicaciones, y le den a la campanita para no perderse nada. Bueno, después de llegar a este punto tan alto, la tensión entre los dos empezó a bajar. Pero ojo, no fue porque de repente se hicieran los mejores amigos. Fue más bien por una serie de cambios estratégicos que estaban pasando en otras partes. Fueron varias cosas las que ayudaron a calmar las aguas. Por un lado, empezó la independencia de Brasil y eso se llevó toda la atención de los británicos hacia el Atlántico. Además, el propio Lord Cochrane, que era una fuente de conflicto constante, dejó el mando de la Armada de Chile. A eso hay que sumarle que Chile, por temas de presupuesto, tuvo que reducir su flota, así que ya no era una amenaza tan grande para el comercio. Y por último, pues la guerra en el Pacífico contra España prácticamente se acabó, así que ya no había razón para los bloqueos y las inspecciones. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? ¿Cuál es el legado de este conflicto que muchas veces se nos olvida? Pues nos enseña algo fundamental, que cuando una nación nace, no solo lucha por su independencia, sino también por su lugar en el mundo. Y muchas veces el mar es el primer campo de batalla para ganarse ese respeto. Y la conclusión del historiador David A. Hardy lo resume perfectamente. La creación de la Armada de Chile no fue solo para ganarle la guerra a España. Se convirtió en una pieza geopolítica clave por sí misma. Su simple existencia y sus acciones obligaron a la superpotencia del momento a sentarse, a recalcular y al final a tratar a esta nueva nación con un respeto que al principio simplemente no estaba dispuesta a darle. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Puede una nación que recién empieza, con pura audacia y defendiendo su soberanía, obligar a una superpotencia a respetar sus derechos, incluso cuando va en contra de sus propios intereses económicos? La historia que acabamos de ver parece decir que sí. ¿Pero qué piensan? Nos encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en artículos y publicaciones. Y no olviden que si quieren seguir profundizando, también pueden encontrar nuestros análisis en el podcast de Spotify, con el mismo nombre. Nos vemos en la próxima.